Cábala es una tradición mística que históricamente no se estudiaba de forma abierta ni masiva. Era un conocimiento reservado para personas con bases sólidas en estudios, madurez emocional y estabilidad mental, porque su proceso no era creer, sino comprender procesos profundos de la conciencia y la realidad. Tradicionalmente, la Cábala se estudia a través de textos, símbolos y contemplación, no como una práctica religiosa, sino como un sistema de interpretación interna. Su lenguaje es simbólico, no literal. Está diseñado para ser leído con discernimiento y no con fe ciega. Desde este enfoque no era una información para cualquiera, sino para quienes estaban preparados para cuestionar su identidad, su percepción y su relación con lo divino sin perder soberanía ni criterio propio. El problema no es la Cábala en sí, sino cómo se interpreta, cómo se enseña. Un momento pasa de ser conocimiento a convertirse en estructura. Por eso, cuando este tipo de conocimiento se presenta como un sistema estructurado para las masas, vale la pena preguntarse qué se gana y qué se pierde. Pero ustedes saben que yo soy canal espiritual, sanadora y que guío a las personas a que reconecten con su multidimensionalidad. Entonces en este video no vengo a explicarles en sí qué es la Cábala y todo el conocimiento de la Cábala, sino mi experiencia en el centro de la Cábala, que fue creado por un rabino judío para traer el conocimiento de la Cábala a más personas y de una forma más simple, digamos. Entonces, ¿cómo llego yo al centro de la Cábala? Mi mamá fue la que me habló de este lugar, yo siendo una persona introvertida, nueva en una ciudad, llegando a Los Ángeles, me dijo que ella había conocido a alguien que iba al centro de la Cábala y que podría ser una buena opción para yo conocer personas, porque pues yo trabajaba en ese momento en diseño de modas y la verdad ya estaba aburrida en la empresa en la que yo estaba trabajando, yo necesitaba un cambio ya, me estaba enloqueciendo. Además que en esa época mis guías espirituales, yo ya como 2 años donde mis guías espirituales me habían dicho que tenía que estar como más desconectada del universo y estar más presente viviendo una experiencia humana desde lo que normalmente viven los humanos, ¿cierto? Porque mi experiencia es totalmente humana. Entonces estaba como más saliendo, yendo a muchas fiestas, aunque no tomo ni consumo ninguna droga ni nada, estaba como en ese mood de estar de fiesta en fiesta, conociendo más como la ciudad y todo. Y yo ya estaba como aburrida de esa vida. Yo me acuerdo que yo salía, yo miraba como para el techo y yo era, la gente cómo puede vivir sin estar hablando como con sus guías espirituales, cómo pueden estar aquí con este montón de larvas energéticas de seres de oscuridad. Ya, o sea, fue muy divertido al principio, pero yo ya me estoy aburriendo de vivir así. A mí me gusta vivir conectada. Entonces, esa opción del centro de la Cábala en ese momento fue como, pues voy a ir a ver qué es eso. Antes de ir a preguntar, antes de ir al establecimiento, le conté a mi novio de ese entonces que él es judío, él nació en Israel, entonces le dije, mira, mi mamá me habló de esto, del centro de la Cábala, que allá enseñan la Cábala, y él me dijo que no le parecía bueno que yo fuera allá porque en realidad la Cábala era algo que se estudiaba cuando uno ya estaba adulto. Él y el hermano, los que me estaban contando, que en Israel eso en verdad lo estudian los hombres cuando ya son mayores de 40 años y ya tienen una base de conocimiento como más firme y de autoconocimiento también. Entonces cuando ellos me dicen eso de hombres mayores y yo, mujer, joven, rebelde, no los voy a escuchar, ahora con más ganas voy a ir. Y me fui al otro día al centro de la Cábala, le dije a un amigo que me acompañara a ver eso allá qué era. Llegamos allá, nos empiezan a dar la introducción, a contar qué es el centro de la Cábala y cómo para tú empezar como a integrarte al centro de la Cábala tienes que pasar por 3 niveles. Son como niveles de estudio, vas a clases varios meses cada nivel. Y pues yo soy una persona muy curiosa. Entonces estamos como que si esto puede ser una buena opción para nosotros como volver a nuestro centro porque estábamos como que los dos sintiéndonos extraños en la vida. Además la señora nos está dando un montón de descuento que los dos dijimos, pues con ese descuentazo, metámonos a ver qué. El centro de la Cábala es como un culto, para mí es una secta, pero es como un culto, se siente como una religión. El centro de la Cábala, recuerden que la Cábala es una cosa, son estos estudios de, digamos, del universo y el centro de la Cábala es una institución donde te enseñan cosas de la Cábala. ¿Listo? Entonces empezamos a ir, nos empiezan a dar información que para mí fue súper valiosa en ese momento, como que me ayudó a alinearme un montón, a poder regresar a mi centro. Entre esos aprendizajes del primer nivel estaba el cerrar ciclos. Esto yo se los he enseñado mucho al principio cuando daba talleres, les compartía mucho esta información de ya como que te cansas de un ciclo, para poder cerrarlo tienes que darte cuenta que es
lo que venías a aprender ahí, de la experiencia y de las personas. Entonces yo empecé a poner mucha atención en mi trabajo, a comunicarme con todas las personas que me falta por aprender acá, a observarme a mí y a darla toda. O sea, yo antes de estar en el centro de la cara, literal, yo me despertaba y me arrastraba hasta el trabajo. Y después de eso yo era como que no, la voy a dar toda, todo lo que esté en mí para poder que este ciclo se cierre, porque me tenía agotada a trabajar en esa empresa. Sentía como que no podía utilizar mi creatividad. Otras actividades así que me marcó de ese primer nivel fue el preguntarle a alguien que te odia por qué te odia. Y claro que yo hice esa tarea. Fui la única del salón que hizo la tarea y era una persona de mi trabajo. Y fui y le pregunté, yo les he hecho videos de eso en mis redes sociales. Le pregunté a ella y me miró feo, no fue capaz ni de responderme la pregunta. Me dijo, no estamos en preescolar. Y yo por eso no estamos en preescolar, somos adultas. ¿Qué? ¿Por qué te caigo mal? Dime para ver si hay algo que yo tengo que cambiar. No me respondió. Esa también me intentó hacer brujería. Yo creo que les he hecho videos sobre esa brujería y también en TikTok y en Instagram les he hablado de esas historias. Bueno, entonces es como punticos memorables. Algo que pasa en el centro de la cábala es que tú tienes que pasar aunque sea 2 o 3 niveles para empezar a ser parte de la comunidad del centro de la cábala. Pero nosotros en el primer nivel, mi tutor me dijo que fuera a actividades ya de la comunidad. Y pues yo le dije que yo estaba ya con mi amigo, entonces me dijo, vengan ustedes dos al Shabbat. El Shabbat es algo que celebran los judíos, que empieza el viernes cuando cae el sol y termina el sábado cuando cae el sol. Y pues ellos hacen como una reinterpretación, es muy basado a como lo hacen los judíos, pero acá ya es como con sus cosas cabalísticas. Eso hacen una ceremonia, como el culto, y ya después hacen una comida y tú pues tienes que pagar la comida y todo. Nunca habíamos hecho una cosa de esas, no sabíamos cómo funcionaba. Llegamos los dos y todo el mundo se dio cuenta que era primera vez que íbamos por la forma en la que estábamos vestidos, porque todo el mundo se iba vestido de blanco. Ese novio con el que yo tenía, yo iba con él, vivíamos como a 5 cuadras de ahí. Y yo siempre a esa gente de blanco. Y yo, esa gente de blanco, ¿qué? Veía dos grupos diferentes de blanco. Ellos y después donde también terminé estudiando, que fue Kundalini Yoga, que después en otro video les hablo de eso, también de blanco. Y yo, esa gente toda de blanco, ¿para dónde va? Y pues allá estaba yo, rodeada de toda la gente vestida de blanco, por fin me entero a dónde iban toda esa gente vestida de blanco. Y yo estaba ahí con mi amigo no vestidos de blanco. Entonces todo el mundo empieza a preguntarnos, ¿ya vieron los 3 niveles? Y nosotros no, estamos en la mitad del primer nivel. Y todo el mundo era súper sorprendido, ¿cómo así que están apenas en el primer nivel? Si necesitan ayuda, aquí estamos. Y eran súper preocupados por nosotros, era extraño que nosotros nos miramos como que, ¿por qué tienen que estar preocupados? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, si es demasiado para ustedes, nos dicen, para nosotros ayudarlos, y nosotros demasiado, ¿qué? Esa gente que está hablando, ¿qué va a pasar acá? Pero no, era pues como cantando, pues y haciendo oraciones, y eso uno leía en hebreo o en arameo, yo no sé en qué idiomas era todo eso, y terminamos cantando en esos idiomas. Shabbat Shalom. Connection, we have special 17 names. That with our right hand, we're going all over our body, meditating to inject the light to all the organs, starting with the head, with Keter, until the feet, the Malchut, to work in unity, to work as whole. Y ya después separan a los hombres de las mujeres y les hacen una charla, y ya después íbamos a la comida y todo el mundo se nos acercaba y se nos sentaban, nos contaban cómo les gustaba ser parte del centro de la cábala, o sea, nos querían convertir. O sea, yo ya sabía que a lo que me estaba metiendo, porque desde que yo fui a preguntar, yo mismo me di cuenta que eso era un culto, pero era demasiado. Y los de mi salón nadie sabía que nosotros habíamos ido, porque pues eso no se podía, ¿cierto? Luego, creo que en ese mismo nivel, mi tutor, el mismo que nos invitó a participar ya como en el Shabbat, me miró y me dijo, yo quiero tener una llamada contigo. Entonces tuve una videollamada con él y empezó a hablarme sobre canalización y como cosas así de conexiones.
Y yo en esa época no le contaba a la gente que yo tenía estas habilidades psíquicas y que yo desde chiquita era así. Yo era la amiga consejera. Yo sabía que yo canalizaba, pero yo no le decía a la gente que canalizaba. Entonces él empezó a hablarme de eso y me decía, ¿tú entiendes? Y yo, claro que entiendo. Y él, ¿pero por qué entiendes? Y yo, pues no sé, entiendo y ya. Y me decía, no, o sea, no cualquier persona entiende esto. Yo no quería decir que yo tenía estas habilidades porque como yo sabía que eso era un culto, yo no sabía cómo eran vistas estas habilidades en ese culto. O sea, yo era una espía, tenía que ocultar mi identidad. Yo le dije, no, es que yo soy medium y conecto con mis guías espirituales, tengo 7 guías espirituales y siempre he sido así. Y él, ¿cómo así que tienes 7 guías espirituales? Eso es imposible, normalmente son máximo 4. Y yo, no, yo tengo 7. Listo, en eso termina la conversación. Y en la próxima clase me dice, quiero presentarte a alguien en el próximo Shabbat para que vengas porque él también conecta con sus guías espirituales. Fue al próximo Shabbat y ahí conozco a Gary. Él también habla con sus guías espirituales y mi tutor era diciéndole, ella dice que tiene 7 guías espirituales y él dice, sí, ella tiene 7 guías espirituales y yo, tengo 7 guías espirituales. ¿Qué? ¿Cómo no me ibas a creer? Entonces ya de ahí empecé a tener una relación más cercana con mi tutor y me invita también a su casa a conocer a su esposa, a sus hijas. Empezaron a pedirme que les canalizara. Entonces, este grupito de personas fueron los que me ayudaron a enfocar más mi canalización. Todas las semanas ellos me mandaron un mensaje de texto, algunos, a veces todos, me mandaron un mensaje preguntándome cuál era el mensaje de la semana. Y yo me acuerdo tomar mi celular, respirar y ni siquiera miraba el celular, simplemente mandaba el mensaje. Cuando ponía enviar yo ya lo leía, porque es que yo antes canalizaba como así como más esporádico, porque yo no le decía a la gente que yo canalizaba, yo era la amiga consejera. No tenía planeado hablarles de eso, pero bueno, aquí llegó y eso fue algo importante que pasó estando en el centro de la Cábala, porque yo en sí fui a eso, a poder volver a mí y empezar a volver a vivir mi vida desde esa totalidad multidimensional y no como llevaba los 2 últimos años viviéndola más desde lo físico y lo material y desde la supervivencia, porque estaba muy en supervivencia en esos años. Pero yo era como muy discreta con ese tema porque los que eran canalizadores en el centro de la Cábala, que trabajaban para el centro de la Cábala, ellos decían que canalizaban desde el rabino, porque el rabino que creó el centro de la Cábala ya había fallecido. Y yo una vez fui a una canalización con ella, con una persona que canalizaba ahí, y ella decía como que, o sea, hay que tener como un intermediario y que el intermediario de ellos era ese rabino y otro señor que no me acuerdo quién era. Y yo en silencio, pues yo no le iba a contradecir en el espacio de ellos, y ok, yo por dentro como que estoy en total desacuerdo. Recuerdo que una vez después de clase llegamos a la casa, yo vivía con mi amigo, siempre salíamos de clase y eso hablamos un montón, como de lo que habíamos sentido, cómo estamos conectando con nosotros mismos, como las opiniones que teníamos sobre el aprendizaje, si era verdad para nosotros o cero. Él se quedó callado y de la nada llega y me mira y era, allá nos están lavando el cerebro. Todo asustado. Y yo, sí, eso es un culto, así funciona. Y él, como así, vos ya sabes que nos están lavando la mente. Y yo, desde que fuimos a preguntar, yo me di cuenta, es simplemente estar enfocados y vamos a pasar bueno, a comer bueno, a conocer gente y ya. Y es que las personas ahí, como lo hizo también, digamos, en el cristianismo o en el catolicismo, cuando se reúnen en los grupos a leer la Biblia, esas cosas, funciona muy así que su círculo social son las mismas personas de su culto, de su religión. Entonces ellos funcionaban así también. Por ejemplo, una de esas, en el lanzamiento del disco de uno de los que conocimos allá, yo estaba sentada en una mesa conversando y una señora diciéndonos, sí, voy a hacer tal cosa en mi casa y para que vayan. La señora ya nos íbamos yendo y llega otra amiga mía y me dice, ah, esa es la ex esposa de Donald Trump. Y yo, como así? En esa época pues ya no había sido presidente ni nada. Y yo estaba sentada al lado de la ex esposa de Donald Trump y la ex esposa de Donald Trump me invitó a la casa. Y yo como por dentro, ¿qué está pasando acá? O sea, mi mamá se me dijo que viniera aquí a hacer contactos, pero no sabía. O sea, yo sabía que Ariana Grande era cabalista, yo sabía que Madonna era cabalista, pero era interesante como ir dándote cuenta las personas que iban allá y de por qué eran parte de eso. Y digamos, ella no se sentía que era como tan parte, pero iba de vez en cuando como a conectar con las personas. Entonces es uno de los chismecitos ahí que tengo del centro de la Cábala. Bueno, en el segundo nivel, algo que me quedó, la que cambia de tema ahí mismo, algo que me quedó como de, ahí conectamos mucho con las vidas pasadas. Me acuerdo de algunas meditaciones específicas y conexiones que tuve con vidas pasadas en clase y empezamos a volvernos más parte de la comunidad.
los que estaban en clase con nosotros del grupo todavía no eran parte de la comunidad. Como les cuento, tenían que terminar los 3 niveles para poder hacer parte de la comunidad, pero nosotros pues ya nos invitaban a todo. Conocíamos personas que crecieron desde chiquitos yendo al centro de la cábala y que fuera de eso trabajaban dentro del centro de la cábala. Y ya después, o sea, nosotros éramos como muy metidos y ellos nos veían muy felices cuando íbamos como a eventos, mi amigo y yo éramos bailando, cantando, riéndonos, y todos ellos eran como que no, estos ya son parte del grupo, y nosotros salíamos de allá y éramos como que qué locura esa gente, parce. O sea, no desde la crítica, sino, sí, también desde la crítica, marica, porque es que nosotros éramos cero religión. Ustedes saben que yo soy cero religión, cero religión. Entonces a mí eso me parece como, ¿cómo vas a venir? Como una contradicción, había cero coherencia desde el aprendizaje de lo que es la cábala en sí, porque yo empecé a investigar de la cábala aparte de lo que es la cábala en sí, que es de reconocerte como un ser humano libre, y ellos convertirlo en un culto, que un culto no es eso. Un culto te restringe, un culto te hace codependiente, un culto te dice cómo pensar. Entonces para mí había mucha incoherencia. Para mí estar allá estudiando la cábala, en el centro de la cábala, era saco lo que necesito de lo que sé que es de la cábala, y lo otro de espionaje acá, a ver esta gente que necesito entender, la gente por qué cae en esto, porque hay gente que entró conmigo y mi amigo y yo y otros cuantos somos como que no somos parte de este culto, pero ¿por qué otros sí? ¿Por qué otros sí caían en el culto? Y empecé a darme cuenta que lo que se repetía era que las personas que sí caían en el culto llegaban muy bajitas emocionalmente, llegaban sintiéndose muy solas, sintiéndose muy perdidas, y empezaron a encontrar, a sentirse parte de algo y como con un propósito de algo. Pero bueno, entonces yo veía eso y me parecía una locura, y por eso es que yo les digo que no soy parte de religión, porque así como lo observaba cuando me tocaba ir a misa católica y cuando fui al colegio católico, pues he podido ir a otras religiones a observar cómo funciona, y siempre llego a la misma conclusión: las religiones te crean codependencia y te alejan de tu soberanía. Entonces para mí fue eso. Más adelante tuve la oportunidad de ir también a otros centros de la Cábala. Fui al centro de la Cábala en Texas, en Dallas, Texas, donde se sentía muy como perteneces acá y estas son las reglas. Y era un centro más chiquitico, pero era como muy de que necesitamos que gente se haga parte de esto, porque el de Los Ángeles era mucho más grande. Entonces no tenían como esa sed de gente, digamos, de atrapar gente. Fui al de la Florida, que era donde iba Ariana Grande. Paréntesis acá. Creo que Ariana Grande empezó a contar que ella se hizo parte de la Cábala en el 2014 y ella empezó como a expresar mucho su presencia y como siendo parte del centro de la Cábala. Además que Madonna pues ya también era conocida como parte del centro de la Cábala, y tú puedes ver cómo ella expresa simbología cabalista en algunos de sus videos, y como que quería mostrar que era parte de esto. Y siento que es algo que dentro del centro de la Cábala como que te impulsaban a hacer, como de ser orgulloso de ser parte de este grupo, de este culto del centro de la Cábala, de cómo normalmente funcionan las religiones y las sectas y todo esto. Pues, y también tuve la oportunidad de ir al de Nueva York, que esta es el chismecillo de Nueva York. Me acuerdo que fuimos a pagar para ir a Shabbat, para poder ver cómo funcionaba el centro de la Cábala de Nueva York. Me había encontrado con una amiga italiana que también estaba de viaje, de visita en Nueva York, y habíamos estado todo el día juntos, y nos dijo: no, yo los espero aquí afuera, vayan a la comida y después nos vemos, porque es que te tocan inscribirte desde días antes para poder ir a esa comida. Era como que ella podía entrar con nosotros. Vamos al Shabbat, a la ceremonia, a los cantos y todo eso, y ya después era la comida. Y me acuerdo que yo estaba en mi mesa y yo unos niñitos corriendo, y yo, esos niños se me hacen conocidos. Como que empiezo a analizar y yo, esos son los hijos de Madonna, los hijos adoptivos de Madonna. Pues me da pena preguntar, porque yo era, pues, Madonna siempre viene acá donde yo pregunté, que fue una ridícula. Entonces ya como que necesito ver dónde está. Y en el centro de la Cábala de Nueva York es a donde más van los dueños del centro de la Cábala, que son los hijos del rabino y la esposa, que el rabino pues falleció. Entonces yo iba mirando y pues ellos estaban ahí todos en una mesa, los hijos, la mamá y Madonna ahí sentada. Yo, que cojo el celular como buena chismosa que soy, necesito que más gente haga parte de la experiencia, y llamo a mi amiga que estaba abajo esperándonos.
y yo tenés que subir, ya se terminó la comida, entonces yo creo que te podemos meter, tenés que subir ya, porque yo necesito que ella viva esta experiencia también, cómo voy a bajar a decirle, ay, sí, Madonna estaba arriba, no, que ella tiene que ver a Madonna también. Entonces mi amiga llega y yo, no hagas ningún gesto, te voy a decir qué está pasando, Madonna está allá, y yo, párate, y la miras, en un momento nos paramos como a cantar, como que dijeron, vamos a cantar todos, y yo veía que se iban a parar en un lugar donde se veía mejor Madonna, y yo le dije a mi amiga, venga, cante con nosotros, parce, para que veamos a Madonna. Parce, yo para el chisme estoy. Entonces, conocí a Madonna. Una de las cosas que también me quedó de eso. Después tenía que contarles ese chismesazo, ¿no? Entonces, para mí el centro de la cábala, aunque aprendí muchas cosas, me alineé, me reconecté conmigo, pero porque yo entré con la mentalidad de que necesito tener esa conexión conmigo misma, y es una mentalidad que yo utilizo y activo cuando estoy viendo películas, cuando estoy viendo una serie, cuando estoy leyéndome un libro. Para mí, todas las experiencias me llevan a mí. Todas las experiencias me pueden reconectar conmigo. Todas las experiencias están disponibles para mi expansión. Entonces, yo entré con esa mentalidad, así sabiendo que eso era una secta, un culto, y tomé lo que tenía que tomar. Me ayudó en ese momento un montón de información, pero no le recomendaría a nadie. Años después de haberme alejado del centro de la cábala y de las personas que conocí en este lugar, me entero que una de esas personas que creció en el centro de la cábala y fuera de eso trabajaba como staff de esta organización, se empezó a dar cuenta de todo lo que pasaba adentro, de el abuso, de muchos tipos de abuso internamente, de la manipulación, y se pudo dar cuenta cómo esto también era un culto, una secta, y empezó a desconectarse, a salir de la comunidad, lo cual puede ser difícil. O sea, si tú creciste ahí con toda tu familia, ahí toda tu comunidad pertenece al centro de la cábala, tus personas más cercanas, todos hacen parte de este mismo culto o secta, y para él fue salir todo eso, dejar todo eso atrás, alejarse y empezar a explorar la vida desde otra perspectiva. Este video, estas conclusiones que yo les saco acá son desde mi experiencia, pero también con añadiduras de experiencias de personas que conocí de una forma muy cercana, con las que establecí una amistad y que luego pude comunicarme con ellos. Cuando yo me enteré que este amigo se retiró pues del centro de la cábala, yo me contacté con él porque yo recuerdo que cuando él hablaba al frente de todos, yo solo lo miraba y yo, ¿el qué hace aquí? Él debería estar haciendo algo diferente. Siento que acá se está como reduciendo a algo muy poco en comparado a lo que él vino a hacer aquí, a este mundo, en esta vida que está viviendo. Y pues yo no me sentía cómoda compartiéndole esa información en ese entonces, porque los canalizadores eran los que canalizaban al rabino Berg y a este otro ser que no me acuerdo quién era, y también porque no sentía que iba a ser bien recibido una persona que está tan metida y que venga una random, una X de afuera a decirte como, aquí está pasando algo extraño. Pero después de que él se alejó del centro de la cábala, yo sí le escribí para tener una videollamada con él y le dije, mira, yo sentía esto cuando te conocí y me llegaba esa información. Y en ese momento pues para mí era incómodo compartirlo, aunque intenté en algún momento como que yo trataba de compartirles información diferente a lo que les enseñaban a ustedes en el centro de la cábala, pero ustedes eran como muy cerrados y empezaban como a reinterpretar todo desde la visión del centro de la cábala, como que no se abrían a otra visión. Entonces por eso yo en ese momento sentí que no era el momento para compartirte eso. Entonces fue bonito poder compartirle esa información a él. No fue para ayudarlo a salir de ahí, pero igual, él lo hizo solo, se dio cuenta de todo lo que pasa dentro de una secta, todo lo malo, negativo. Y por mucho que uno pueda sacar cosas buenas de ahí, no puedes ir metiéndote a darle más visibilidad a espacios de tanta oscuridad, de tanta incoherencia. Entonces, por eso yo es un lugar que no recomiendo. El que quiera estudiar la parte mística de la cábala tiene que hacerlo de otra forma. Yo recuerdo que antes como de tener claridad en todo esto, un amigo sí me decía, cuando yo todavía estaba estudiando en el centro de la cábala, me decía, te veo diferente, te escucho diferente.
Y yo le decía, sí, estoy haciendo esto. Y él me decía, yo quiero, porque él también era nuevo en Los Ángeles. Él era armenio y creo que él había crecido en Irán. Entonces yo le decía, pues mira, no es algo que yo recomiendo porque esto es como una secta, como un culto, pero la información que comparten es interesante. Entonces, pues sos libre de ir a investigar, pero tenés que tener claro de solo ir a las clases y no involucrarte en todo lo otro, porque van a querer convertirte, van a querer que hagas parte de esa secta y esa secta funciona así, así, así. Le conté cómo era todo y él tomó la decisión de ir, creo que hizo solo un nivel y le ayudó un montón, pero fue con esa mentalidad de voy a ir a coger esa información y no voy a ser parte de la comunidad en sí del centro de la Cábala. Entonces no es algo que les recomiendo, nunca les voy a recomendar ser parte de ningún culto, de ninguna religión ni de nada. Y para mí conocer estos espacios, estos lugares, es desde una parte investigativa, porque yo tengo muy claro desde siempre que no hago parte de esto, que no vine a ser parte de nada de esto. Y para entrar allá se necesita una mente fuerte y tener clara la intención. Más adelante yo les voy a contar otras experiencias que he tenido con los Hare Krishna, con los Amish, con los indígenas, y todo es desde esa expansión, pero irte a exponer a cosas así se necesita fuerza, se necesita tener criterio propio. Para mí las religiones no es el camino, y la exposición que yo he tenido a las religiones desde la parte investigativa, no desde buscando salvación y comunidad. Yo siempre he ido desde la curiosidad, desde la investigación, y disfruto. Mientras esté ahí disfruto, paso bueno y lo que sea. Entonces les voy a estar contando esas otras experiencias para que se preparen. Quiero que me den aquí preguntas con que resuenan acá. Y para poder hacerles más videos, también deja preguntas en los otros videos. Estoy juntando todas esas preguntas para hacerles de pronto un video de preguntas y respuestas, o también irlas incluyendo en otros videos. Suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este video con otras personas. La conclusión acá y la razón por la que les quería compartir este video es para que sepan que no solo he tenido la experiencia y no solo me he basado en mi experiencia en el catolicismo para tomar la decisión y ni siquiera tomar la decisión, para tener la claridad de que yo no sigo ninguna religión, sino que me he expuesto a cosas. He tenido muchas experiencias, la vida para vivirla, para experimentarla. Y todo lo que yo les comparto, todo lo que yo les enseño son cosas que yo he experimentado en esta, en otras vidas. Y desde esa misma exploración en esta vida es que vengo con la certeza y la claridad para poder compartirlo con ustedes. No vayan al centro de la Cábala, no les recomiendo ser parte de ninguna secta, ningún culto, ninguna religión. Obviamente cada uno haga lo que quiera, exploren, la vida es para vivirla, y si explorar la vida es participando en cosas así, vayan y vívanlo. Eso sí, cuidadito con la cienciología, que en otro video les contaré sobre eso. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Les mando amor y mucha, mucha luz. ¡Chao!